En los años 20, empresas petroleras suizas estaban interesadas en expandirse en Sudamérica, por lo que recurrentemente enviaban profesionales para investigar posibles yacimientos y establecer relaciones comerciales con varios países del continente. En 1917, el geólogo petrolero Louis-François Fernand Hector Delois realizó una expedición petrolera en Venezuela. Por el potencial que tenía la zona, Lois regresó en 1920 para una nueva expedición, adentrándose esta vez en el área fronteriza entre Colombia y Venezuela, una zona boscosa y montañosa conocida como la Sierra de Perijá. A su alrededor se encuentran ríos como el Tarra y el Catatumbo, zona también habitada por los indios motilones. Fue en esta región donde Lois se toparía con una extraña y misteriosa criatura, un humanoide que le haría recordar tiempos remotos, un misterioso ser que sería conocido más tarde como el hombre mono de Lois. François Fernand Delois y su equipo se habían detenido para descansar cerca del río Tarra cuando escucharon unos extraños gritos que se acercaban desde las profundidades de la selva. Vieron entonces cómo de la vegetación salieron dos monos que tenían una actitud muy agresiva. Se desplazaban en dos patas, arrancaban ramas de los árboles y las agitaban como si fueran un arma. También comenzaron a arrojarles su propio excremento. Asustados ante este inesperado encuentro, el grupo de hombres tomó sus armas y le disparó a los animales. La hembra cayó muerta y el macho, que había quedado herido, huyó perdiéndose en la espesura de la selva. Al acercarse al cadáver, Lois se sorprendió al ver el gran tamaño del simio, pues medía 1,65 metros de altura. Tenía unos brazos largos y sus manos tenían pulgares vestigiales. Las patas eran cortas. En un principio pensó que era el macho, pero era realmente la hembra, a la cual le colgaban partes de su aparato reproductor, similar a como pasa con las hembras de las hienas. Otro detalle es que carecía de cola. Con sus ayudantes levantaron el cadáver, lo colocaron sentado sobre una caja de 50 centímetros y con una rama larga apoyada en el piso pusieron el otro extremo bajo el mentón para sostener la cabeza. Lois tomó entonces varias fotografías para tener registro del animal. Ya que no estaban preparados para cargar con el cuerpo, le cortó la cabeza para conservar el cráneo. Tras esto, François Fernand Delois continuó con su exploración petrolera. Tuvo que deshacerse del cráneo más tarde, pues este comenzó a descomponerse, emitiendo un olor insoportable. Además, durante un trayecto en canoa en el río Tarra, la embarcación se volcó, perdiendo la mayoría de las fotografías y conservando solo una. Tras regresar de la expedición, Lois decidió no hablar del incidente y guardó la foto entre sus notas. Años más tarde, un amigo cercano de Lois, llamado Georges Montandon, quien era un antropólogo francés, estaba revisando las notas de Lois sobre su expedición cuando encontró la foto del misterioso simio. Le llamó mucho la atención la descripción que el geólogo había dado de la criatura, un simio de 1,65 metros que caminaba en dos patas, carente de cola y aparentemente con la habilidad de agarrar objetos para defenderse. Y había un detalle más: la criatura tenía 32 dientes, tal y como los seres humanos. Montandon pensó que este animal se asemejaba más a un humanoide primitivo que a un simple mono, y podría considerarse incluso un eslabón perdido.
George Montandon convenció entonces a Lois para que contara su historia y llevar este caso a una investigación más profunda. En 1929, el incidente fue publicado en la revista Illustrated London News y también en la revista de la Sociedad de Americanistas. El caso fue llevado hasta la Academia de Ciencias de Francia en París. Montandon consideraba que esta criatura representaba un nuevo género y le dio el nombre científico de Ameranthropoides loisii. Ante la Academia de Ciencias de Francia, Montandon trató de defender el caso, asegurando que el Ameranthropoides loisii era el equivalente americano a las especies africanas como el gorila y los chimpancés, y también lo comparó con el orangután asiático. Sin embargo, el caso estaba apoyado solo con una fotografía, y la ausencia del cadáver para un estudio más minucioso hizo que los naturalistas y antropólogos de la Academia cuestionaran por completo el incidente, pues resultaba muy difícil validar la hipótesis de una nueva especie, que era lo que estaban proponiendo Montandon y Lois. Los académicos rechazaron por completo la idea de que existiera un simio con tal descripción en Sudamérica y acusaron de que todo se trataba de un fraude y que el ser de la fotografía correspondía a un mono araña, posiblemente uno de la especie Ateles belzebuth, el cual se le había cortado u ocultado la cola. El cuerpo de los monos arañas miden en promedio 50 a 60 centímetros, contando sus colas pueden llegar a 80 o 90 centímetros. Las hembras también tienen la particularidad de que sus órganos reproductores están hipertrofiados, por lo que pueden ser confundidas con machos. Un miembro de la academia, Arthur Kate, aunque creía que posiblemente la foto era un fraude, dijo que tal vez se trataba de una nueva especie de mono araña, llamándola Ateles lois. Lois y Montandon trataron de defenderse de estas acusaciones de fraude, demostrando que el simio de la fotografía era mucho más grande que un mono araña. Según ellos, tomaron una caja del mismo tamaño vista en la foto y colocaron el cuerpo de un mono araña, el cual se ve mucho más pequeño. También compararon la fotografía con el tamaño de una persona de estatura normal. Montandon también trató de justificar el caso, presentando historias de las tribus nativas de la zona, que narraban encuentros con grandes simios en las selvas de Sudamérica, que hasta el día de hoy siguen sin tener una explicación. Habló de la criatura conocida como Wayasi, a la cual el coronel Percy Fawcett tuvo la oportunidad de ver en 1914. Describió que él y su grupo se toparon con unos enormes salvajes peludos, que pese a su aspecto primitivo, tenían arcos y flechas. Estos hombres no podían hablar, solo gruñían e intentaron atacar al equipo de Fawcett, por lo que estos se vieron obligados a disparar. Las balas ahuyentaron a los hombres peludos, que se perdieron en la selva. Otra criatura de la que se habló en la academia fue el Didi, la cual habita en las selvas de Guayana. Se describe como una criatura humanoide de color marrón rojizo, cuyos dedos están armados con filosas garras. Por último, los hombres trajeron el caso del Basitri, o también llamado Diablo Grande, que habitaba en la región del Alto Orinoco de Venezuela. Eran capaces de construir chozas y en las noches acechaban mujeres para raptarlas y luego devorar su carne.
Lo que Montandon y Lois buscaban era explicar que estas leyendas podrían estar basadas en una especie desconocida de simio y que el espécimen encontrado por Lois era justamente esa criatura, por lo que no era un avistamiento aislado. Existía todo un conjunto de incidentes que sugerían que un homínido de gran tamaño habitaba en esa región del continente. Aún así, la academia rechazó estas evidencias y se mantuvieron en su posición de que el hombre mono de Lois no existía y que había sido un fraude. También se comparó la fotografía del hombre mono de Lois con la obra del naturalista George Edwards de 1757, donde se ilustra a un primate sobre una mesa y con un bastón, en una posición muy similar al de la foto. En el dibujo, el autor se refiere a esta criatura como el hombre del bosque. Dentro de la criptozoología, la comunidad está dividida entre quienes aceptan que el caso fue un fraude y quienes aún guardan la esperanza de que fuera real. Se ha sugerido que podría tratarse de un ejemplar sobreviviente de Protopithecus brasilensis, un extinto primate que vivió en América del Sur hasta principios del Holoceno. Se estima que pesaba unos 25 kilos y medía más de 1,5 metros de altura. Se debe tener en cuenta que François Fernand de Lois fue un hombre de ciencia y aportó mucho a la industria petrolera de la época, por lo que era muy respetado en la comunidad científica. Pese al rechazo de la Academia de Ciencias de Francia, muchos creen que él fue incapaz de realizar un fraude y que la fotografía es real y no se trata de un mono araña, sino efectivamente de una especie desconocida de primate. Las historias de encuentros con hombres salvajes han acompañado a la humanidad desde sus inicios y hasta el día de hoy. Se siguen reportando encuentros con humanoides salvajes en todo el mundo. Tal vez en algunas remotas selvas de nuestro planeta perduren extrañas especies de homínidos aún desconocidas para la ciencia.